Continuando en esta segunda parte, vamos a ver la valoración del paciente y existen dos índices para cuantificar el desempeño de los pacientes con enfermedad maligna. Específicamente el índice Karnofsky, diseñado para esta cuantificación y va de 0 a 100. Y el ECOG, de estas siglas de University Cooperative Oncology Group, que también nos permite con un puntaje determinar ese desempeño. Entonces, el índice Karnofsky determina la capacidad para realizar una actividad: 100, actividad normal; 90, actividad normal con signos mínimos de evidencia de enfermedad; 80, hay actividad normal con esfuerzo, algunos signos de evidencia de enfermedad; 70, por debajo ya de 70, hay una incapacidad para el trabajo, permanece en su domicilio, requiere una diversa variedad de asistencia como en general. 70 se cuida por sí mismo, pero requiere algún grado de asistencia. 60 requiere asistencia ocasional y 50 precisa considerable asistencia. Ya por debajo de 40, incapacidad para cuidar de sí mismo, requiere cuidados a nivel de hospital y es una enfermedad rápidamente progresiva. Entonces 40, incapacidad importante, precisa cuidados especiales. 30, se precisa hospitalización; 20, gravemente enfermo; y 10, moribundo. De tal manera que por debajo de 50, de 40, uno ya habla de que la enfermedad ha progresado rápidamente. En el ECOG, 0, completamente asintomático; 1, sintomático pero digamos de un seguimiento ambulatorio; 2, sintomático y en cama menos del 50% del día; 3, sintomático en cama más del 50% del día pero no postrado; 4, postrado; y 5, ya la muerte. Entonces, cuando hablamos ya de la toxicidad de los diferentes agentes quimioterápicos, tenemos lo siguiente: una toxicidad local, dérmica, una mielosupresión, infecciones. Estas tres son muy frecuentes, es lo que más se presenta. Y digamos que en algunos agentes se genera una toxicidad selectiva, bien sea cardíaca, pulmonar, hepática, gastrointestinal, reacciones alérgicas en general y cistitis. Entonces, la toxicidad en general la podemos clasificar en toxicidad a corto plazo, mediano, largo plazo, tardía. Y en estos casos encontramos la a corto plazo. La más frecuente es náuseas y vómito, que son intrascendentes. En general, el paciente tolera después de un tiempo su quimioterapia. Toxicidad a mediano plazo está la mielosupresión, mucositis y diarrea. Habitualmente se presenta en el momento pico del efecto quimioterápico. Depende de la gente. Puede ser entre 72, 96, al quinto día, al séptimo día de, digamos, el pico de acción, donde aparece esa mielosupresión. Toxicidad a largo plazo, tardía también. Por ejemplo, doxorubicina o bleomicina o cisplatino generan lo que mencionaba en la diapositiva anterior, una toxicidad selectiva. Por ejemplo, la doxo, miocarditis, insuficiencia cardíaca, junto con alteraciones pulmonares también; la bleomicina, fibrosis pulmonar; y el cisplatino, por ejemplo, nefropatía y neuropatía, que son muy específicos en estos casos. Cuando ya hablamos de resistencia a estos fármacos, existe una resistencia intrínseca y una resistencia adquirida. La intrínseca, el tumor insensible o poco sensible al tratamiento inicial, debido a factores determinantes inherentes de por sí a la célula, que es resistente, genera mecanismos alternos, por ejemplo, de producir ciertas sustancias que bloquea el agente, el fármaco específico. La resistencia intrínseca entonces disminuye la captación del citostático, un ejemplo, o la disminución de la actividad de profármacos. Profármacos, recordemos que es aquella sustancia que requiere metabolizarse y cambiar su estructura para endógenamente, o sea, dentro del cuerpo, para convertirse en un fármaco. Alteraciones en las enzimas, diana; alteración en el metabolismo celular y el flujo del medicamento. Esto se está estudiando fuertemente porque existen diversas proteínas que sacan el, el agente, el fármaco de la célula, lo manda a la luz intestinal o lo manda al medio circundante, de tal manera que no ejerce ningún efecto. Puede existir una inactivación del agente por vía enzimática.
puede existir una amplificación génica o alteraciones en los mecanismos de reparación del metabolismo celular. Ya en la resistencia adquirida, pues se observa en personas en recaída después del tratamiento inicialmente exitoso. Se presenta mucho en los pacientes, por ejemplo, con linfoma no Hodgkin. Estos pacientes son tratados inicialmente con una terapia, por ejemplo, CHOP, se le conoce así por sus siglas, pero después recaen y es necesario colocarle rituximab a esa mezcla inicial. Entonces se le conoce como la mezcla o como la, el, el esquema R-CHOP. La clasificación de los agentes citostásicos entonces depende del ciclo celular. Por eso lo veíamos en el módulo anterior, detalladamente cómo es el módulo, digamos, el ciclo celular para empezar a entender dónde actúan cada uno de ellos. Recordemos que el ciclo celular tiene estas diferentes fases, desde la G0, donde la célula está en reposo. Las células pasan gran parte de su vida en esta fase, dependiendo obviamente del tipo de célula, puede durar desde pocas horas hasta pocos años. Cuando ya recibe una señal específica, entra a la fase G1. En la fase G1, la célula comienza a sintetizar más proteínas y a crecer para que las células nuevas tengan un tamaño normal. Después, posteriormente, empieza a duplicarse sus cromosomas. En la fase S, contienen el código genético a través del ADN, se replican para que ambas células nuevas tengan hembras iguales en DNA. La fase S dura aproximadamente 18 a 20 horas y la fase G1 dura entre 18 a 30 horas. Luego, posteriormente, viene la fase G2, donde la célula revisa el ADN y comienza a prepararse para dividirse en dos células, es decir, en el momento de la mitosis. Ya en la mitosis, que solamente dura entre 30 y 60 minutos, la célula se divide para formar dos células nuevas. La fase G0 puede durar 2 a 10 horas, una de las fases que más dura, mientras la célula revisa todo su contenido genético. Y de tal manera que la célula puede entrar a la fase quiescente o de reposo o seguir duplicándose dependiendo, obviamente, los estímulos que reciba. Aquí está la fase específicamente de mitosis con una interfase, una profase, una prometafase, una metafase, donde están ya las cromátides ya duplicadas y se van al centro y viene el uso cromático donde se separan esas cromátides para cada una de las células y después en la telofase, anafase, esa separación y la telofase y citoquinesis donde hay una separación de los núcleos y de las células específicas. Entonces, entendiendo esto, podemos clasificar los agentes quimioterápicos en lo siguiente, con base en su actuación en el ciclo celular o de acuerdo con su familia. De acuerdo con el sitio de acción o el momento de acción en el ciclo celular, pueden existir los no específicos o los específicos del ciclo celular, específicos de la fase o no específicos de la célula. Los agentes no específicos del ciclo celular eliminan células que no están en división y son útiles principalmente para tumores con baja actividad proliferativa, es decir, aquellos que no se reproducen rápidamente. Agentes específicos del ciclo celular, entonces, dependiendo de la fase, aquí tenemos fase G0, G1, S, G2 o la misma M. Entonces, la G0 son refractarias a la quimioterapia, obviamente porque la célula no se divide y el agente quimioterápico actúa es en la división celular. Ejemplos de la G1, la asparaginasa. Ejemplos de la fase S, la S, antimetabolitos, la hidroxiurea, la procarbacina, la hexametil, melanina. En la fase G2, bleomicina y alcaloides de la vinca. Y en la fase M, alcaloides de la vinca. Ya vamos a verlo con más especificidad. Los agentes no específicos de la célula, fármacos cicloespecíficos, pero no fase específicos. Por ejemplo, los agentes alquilantes, ya lo vamos a ver que ellos actúan durante todo el ciclo, ¿sí? No durante todo un sitio específico, sino durante todo el ciclo. Dacarbazina y el cisplatino.
Entonces, aquí está en esta diapositiva dónde actúan cada uno de ellos en la fase del ciclo celular. Entonces, empezamos en la fase M, alcaloides de la vinca, fase específicos, ¿cierto? Cuando hay presíntesis del DNA, entonces eh, se inhiben, digamos, en este proceso, inhibe la síntesis proteica, la L-asparaginasa, antimetabolitos donde se inhibe la fase de la síntesis del DNA, o sea, la fase S, agentes alquilantes, antibióticos, son o actúan posterior a la síntesis del DNA y así sucesivamente. Entonces tenemos dependiendo el momento del ciclo celular. Y de acuerdo con la familia o estructura química, entonces podemos clasificarlos como antimetabolitos, agentes alquilantes, alcaloides de plantas, antibióticos antitumorales, cisplatino y sus derivados y misceláneos. Entonces vamos a revisar en términos generales cuáles son cada uno de esos agentes. Vamos a dejar aquí en este momento esta parte 2 y empezaremos nuestra fase 3, la parte 3 de este módulo con la clasificación de acuerdo con la familia o estructura química en esta diapositiva que tenemos en este momento.